Hola, me llamo Juan y soy tu profesor de español aquí en YouTube. Hoy vamos a hablar de acentos. La palabra acento tiene muchos significados diferentes en español, pero hoy vamos a hablar del concepto acento como forma de hablar, como la pronunciación que tienen los distintos hispanohablantes nativos. Como te podrás imaginar, en español hay muchos acentos diferentes. El español es un idioma internacional que se habla en más de 20 países alrededor del mundo. Por eso hoy no voy a hablar de todos los acentos. Es imposible hablar de cada uno de los acentos que existen en español porque son demasiados y yo no los conozco todos. Así que voy a tener que generalizar. Me voy a centrar en los acentos de las ciudades capitales de los principales países hispanohablantes. Cuando digo principales países hispanohablantes, no quiero decir que sean los más importantes. Todos los países son iguales. Me refiero a los países donde hay más gente, donde hay más hispanohablantes. Es decir, México, Colombia, Argentina y España. En todos estos países hay muchos acentos diferentes, no hay uno solo, pero me voy a centrar en el acento de la capital de cada uno de ellos, que es el acento que oímos más a menudo, por ejemplo, en la televisión o en la radio de esos países. Hay otros acentos también muy usados, por ejemplo, hay un acento que se usa en las islas del Caribe y en las islas Canarias, que es bastante parecido o que comparte bastantes características comunes. Pero hoy me voy a centrar solamente en México, España, Colombia y Argentina. Empecemos por México. El acento mexicano es muy conocido. Muchas personas conocen el acento mexicano, tanto hispanohablantes nativos como aquellos que quieren aprender español. ¿Por qué? Porque México es el primer país de habla hispana del mundo y porque mucha cultura popular en español se produce allí. Si yo tuviera que explicar cómo es el acento mexicano, diría que hay dos características que enseguida notan los otros hispanohablantes. Y quizá tú, aunque el español no sea tu lengua materna, puedas notar estos rasgos. El primero son los diferentes tonos que se usa al hablar. El español de México tiene una tonalidad bastante diferente a la de otros países que lo hace único y que inmediatamente nos hace distinguir cuando hablamos con un mexicano. Otra característica del español mexicano que quizás sea menos buena para las personas que quieren aprender español o que estén empezando a aprender español es la reducción vocálica. Es decir, en español a veces muchos sonidos vocálicos se reducen tanto que apenas son perceptibles. Yo no soy mexicano, aquí voy a hacer una pequeña imitación. Muchas veces me doy cuenta cuando los mexicanos dicen la palabra gracias, por ejemplo, y suena algo así como gracias. No se oye tanto, no se oyen todas las vocales. O por ejemplo la palabra entonces, algunos mexicanos, sobre todo hablando de manera rápida e informal, imagino, dicen algo así como entonces. Esta reducción vocálica puede hacer que el español mexicano sea un poco más difícil de entender que otros, pero no creo que cause gran dificultad, sobre todo porque, como he dicho, existe tanto contenido en español mexicano que es imposible evitar escuchar esta variedad lingüística. Así que también la familiaridad hace con que entendamos mucho mejor. Por contra, el español de Colombia es muy claro y muy fácil de entender. Quizá sea, y vuelvo de nuevo a decir que me estoy refiriendo a la capital, aquí estoy hablando del acento de Bogotá, así como yo lo percibo desde fuera, es un acento muy claro, fácil de entender. Quizá uno de los acentos que sea más fácil de entender, no solo para los estudiantes de español, sino también para los hispanohablantes. Argentina tiene un acento muy particular, sobre todo el de la ciudad de Buenos Aires, que yo caracterizaría por dos o tres rasgos. Un rasgo que no tiene que ver con el acento en sí, sino con la gramática, es el uso de vos, del que ya he hablado en este canal, dando más explicaciones. El pronombre personal vos no solo se utiliza en Argentina, se utiliza también en otros países de habla hispana, pero en Argentina es parte de la lengua estándar, con lo cual se escucha todo el rato. Y ya hablando de características del acento, una cosa que enseguida notamos del acento de Argentina es cómo se pronuncia la Y y la doble L. Por ejemplo, cuando yo digo lluvia, un argentino dirá algo así como lluvia. O cuando yo digo yo, un argentino dirá algo así como yo.
Este sonido es muy suave, es muy agradable y a esto le acompaña un tono cantado del español de Argentina que hace que sea uno de los acentos más populares dentro del mundo de habla hispana en general. Claro, cada uno tiene sus preferencias y sus gustos, pero yo diría que el acento argentino es bastante popular fuera de Argentina y también como el de México es uno de los acentos más específicos, más fáciles de oír, ¿no? Cuando un argentino habla fuera de Argentina o cuando un hispanohablante de otro país escucha a un argentino, enseguida identifica que es de Argentina. Claro que en la vecina República Oriental de Uruguay, que está al norte del río de la Plata, es decir, a la otra orilla del río que separa Argentina y Uruguay, también hablan con un acento bastante parecido, con muchas diferencias seguramente, pero desde fuera no suenan prácticamente igual. Te habrás dado cuenta que todos estos acentos son muy específicos, tienen características propias que los hacen únicos y fáciles de distinguir. Pero yo creo que también no es solo por eso, sino porque al tratarse de los mayores países de Hispanoamérica o los mayores países hispanohablantes, pues es mucho más fácil, es mucho más probable que una persona escuche, o oiga, mejor dicho, a un argentino o un mexicano que alguien, qué sé yo, de Guatemala o de Costa Rica o de Paraguay. Esos son acentos que escuchamos mucho menos a no ser que viajemos a esos países. Pero ahora vamos a saltar y vamos a ir hacia la península ibérica. En España también existe un acento que es muy particular. Es un acento que es claro, eso sería una ventaja, y eso lo emparentaría un poco con el acento bogotano, con el acento de Colombia, del que ya he hablado. Pero tiene unas características fonéticas que lo hacen diferente, no solo de cualquier otro país, sino de todos los demás países hispanohablantes. Porque en España es en el único sitio donde la Z, la C y la E y la C y la I se pronuncian th y no s. También he hecho un vídeo sobre este tema si te interesa saber más, pero esa es una diferencia fonética que inmediatamente identifica a un hablante de España. En cuanto a la gramática, también existe algo que se refleja en el acento, que es el pronombre personal vosotros. El pronombre personal vosotros es un pronombre es el pronombre de segunda persona de plural que se usa en situaciones informales en España. Este pronombre es parte de la lengua estándar, pero no se usa en casi ninguna circunstancia en ningún otro país hispanohablante. Sin embargo, en España está vivo y se utiliza en el día a día. Y finalmente hay una característica que las personas de otros sitios notamos inmediatamente del acento de España, que es que suena, y esto es un poco subjetivo y no quiero que nadie se ofenda, por favor, pero el acento de España puede sonar, comparado con otros acentos del español, un poco arrogante, un poco demasiado seguro de sí mismo. Pero esto tiene que ver con el tono y con la forma de pronunciar las palabras y con el tono general de la frase. En otros lugares los acentos pueden ser un poco más dulces, un poco más cantados. Pero estos son cuestiones completamente subjetivas. Entonces, para ti que estás aprendiendo español o que quieres mejorar tu español, ¿cuál acento debes escoger? Bueno, esto depende de varias variantes. Número uno es dónde vives o dónde quieres vivir o a dónde quieres ir. Tiene mucho más sentido que te expongas al acento del país o de la ciudad donde quieres estar o donde ya vives y que no necesariamente intentes imitarlo y te fuerces mucho porque el acento es algo que viene de forma natural, pero sí que te centres en ese acento. Si no vives en ningún país hispanohablante ni tienes intención de hacerlo, entonces pregúntate para qué estás aprendiendo español. Cuando sepas la respuesta, esto te ayudará a escoger el acento que sea mejor para lo que tú necesitas el español. Por ejemplo, si quieres hablar español para trabajar y tu trabajo va a ser hablar con personas en español y vas a necesitar que te entiendan muy bien de una manera muy clara, pues ahí puedes optar por el acento colombiano o por el español, sobre todo dependiendo si vas a trabajar en España o en América Latina. Pero la pregunta fundamental es ¿cuál te gusta más? ¿Qué acento te parece más atractivo? ¿Qué acento entiendes mejor? Si eres capaz de identificar un acento así, es mejor que te centres y aprendas ese acento. Si no tienes ni idea, si respondiendo a estas preguntas aún no sabes
qué acento deberías aprender, o si simplemente no tienes respuesta para estas preguntas todavía, no te preocupes. Yo desde aquí te recomendaría aprender el acento colombiano, porque es muy claro, todo el mundo lo entiende y hasta donde yo sé, en mi vida nunca he encontrado a nadie que no le gustara o que rechazara ese acento. No creo que exista ningún estereotipo negativo acerca de ese acento, o por lo menos yo no lo he percibido nunca. Y que consta aquí que yo no soy colombiano, nunca he estado en Colombia, ni tiene nada que ver. Estoy intentando hacer simplemente una evaluación lo más objetiva posible. Pero dime tú en los comentarios qué acento o qué acentos te gustan más. No necesariamente tiene que ser un solo acento. Quizá te guste el acento de España y el de México, o el de Colombia y el de Argentina, o quizá algún otro que yo no he mencionado en este video. Házmelo saber en los comentarios y no te olvides de suscribirte a mi canal y darle a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Hasta la próxima.